Prefacio. Por ser un hermano de más edad, se me ha concedido el privilegio de escribir unas palabras de introducción a este librito. El primero que ha escrito un hermano más joven de cuerpo, ciertamente, pero no de alma. Las enseñanzas contenidas en él le fueron dadas por su maestro cuando le preparaba para la iniciación, y las transcribió de memoria, despacio y laboriosamente, porque su conocimiento de inglés del año pasado era mucho menos fluido de lo que es ahora. La mayor parte es una reproducción de las propias palabras del maestro. Las que no son una reproducción verbal son el pensamiento expresado con las palabras de su discípulo. 2 frases que se pasaron por alto fueron suplidas por el maestro. En otros 2 casos se añadió una palabra que faltaba. Aparte de esto, es totalmente de Alcione, su primera dádiva al mundo. Que este libro pueda ayudar a otros como las enseñanzas de viva voz le ayudaron a él. Esa es la esperanza con la que él lo da, pero las enseñanzas solo pueden ser fructíferas si se viven como él las ha vivido, desde que brotaron de los labios de su maestro. Si se sigue el ejemplo, así como el precepto, entonces, tanto para el lector como para el que lo escribió, el gran portal se abrirá de par en par, y sus pies hollarán el sendero. Annie Besant, diciembre de 1910. El prefacio anterior fue escrito cuando el señor J. Krishnamurti tenía 15 años y estaba todavía bajo la tutela de la doctora Annie Besant, los editores. A los que llaman: conducidme de lo ilusorio a lo real, conducidme de las tinieblas a la luz, conducidme de la muerte a la inmortalidad. Prólogo. Estas palabras no son mías, son del maestro que me enseñó. Sin él no podría haber hecho nada, pero con su ayuda he puesto mis pies en el sendero. Vosotros también deseáis entrar en el mismo sendero, de modo que las palabras que él me dijo también os ayudarán a vosotros si queréis obedecerlas. No es suficiente decir que son verdaderas y bellas. El que desee tener éxito debe hacer exactamente lo que se dice. Mirar la comida y decir que es buena no satisfará a un hambriento. Tiene que alargar su mano y tomarla. Así pues, no basta con escuchar las palabras del maestro. Tenéis que hacer lo que él dice, atendiendo cada palabra, aprovechando cada indicación. Si pasáis por alto una indicación, si omitís una palabra, ésta se pierde para siempre, porque él no la repite. Para este sendero se requiere 4 cualidades: discernimiento, carencia de deseos, buena conducta, amor. Trataré de explicaros lo que me ha dicho el maestro sobre cada una de ellas. A los pies del maestro. 1. La primera de estas cualidades es el discernimiento. Generalmente se interpreta esta cualidad como el discernimiento entre lo real y lo ilusorio, el cual guía a los hombres para entrar en el sendero. Es esto, pero también es mucho más, y tiene que practicarse, no solamente en los inicios del sendero, sino en cada etapa del mismo, cada día y hasta el fin. Entráis en el sendero porque habéis aprendido que solo en él pueden encontrarse aquellas cosas que vale la pena alcanzar. Los que no lo saben trabajan para obtener riqueza y poder, pero esto dura como máximo una vida solamente, y por tanto no es real. Hay cosas más importantes que estas, cosas que son reales y permanentes. Una vez que las habéis vislumbrado, ya no deseáis nunca más aquellas otras. En todo el mundo hay 2 clases de personas, las que saben y las que no saben. Este conocimiento es el que importa, la religión que un hombre profesa, la raza a la que pertenece. Estas cosas no son importantes. Lo realmente importante es este conocimiento, el conocimiento del plan de Dios para los hombres. Porque Dios tiene un plan, y ese plan es la evolución. Cuando un hombre ha visto eso y realmente lo comprende, no puede evitar colaborar con él e identificarse con él, por ser tan glorioso y tan hermoso. Así, porque lo sabe, está al lado de Dios, firme ante el bien y resistiendo el mal, trabajando para la evolución y no por egoísmo. Si está al lado de Dios, es uno de nosotros, y no importa lo más mínimo que se llame a sí mismo hindú o budista, cristiano o mahometano, ni que sea indio o inglés, chino o ruso. Los que están a su lado saben por qué están aquí y qué deberían hacer, y tratan de hacerlo.
Todos los demás no saben todavía lo que tendrían que hacer y así a menudo actúan insensatamente y tratan de urdir medios para ellos, que imaginan satisfactorios, sin comprender que todos somos uno y que, por tanto, tan solo lo que el uno quiere puede ser realmente satisfactorio para todos. Ellos van en pos de lo irreal, en vez de lo real. Hasta que no aprendan a distinguir entre los dos, no se habrán alineado del lado de Dios. Y es por eso que este discernimiento es el primer paso. Pero incluso cuando ya se ha hecho la elección, todavía debéis recordar que hay muchas variedades de lo real y lo ilusorio, y que todavía debe discernirse entre lo recto y lo equivocado, entre lo importante y lo que no lo es, entre lo útil y lo inútil, entre lo verdadero y lo falso, entre el egoísmo y el altruismo. La elección entre lo recto y lo equivocado no debería ser difícil, porque aquellos que desean seguir al Maestro ya han decidido tomar lo recto a toda costa. Pero el cuerpo y el hombre son dos cosas distintas, y la voluntad del hombre no siempre coincide con los deseos del cuerpo. Cuando vuestro cuerpo quiere algo, paraos y pensad si vosotros realmente lo deseáis, porque vosotros sois Dios y solo queréis lo que Dios quiere, pero debéis bucear profundamente en vosotros mismos para descubrir el Dios interno y escuchar su voz, que es vuestra voz. No confundáis vuestros cuerpos con vosotros, ni el cuerpo físico, ni el astral, ni el mental. Cada uno de ellos pretenderá ser el yo superior para conseguir lo que quiere, pero tenéis que conocerlos a todos y reconoceros a vosotros mismos como su dueño. Cuando se ha de hacer un trabajo, el cuerpo físico quiere descansar, pasear, comer, beber, y el hombre, que no sabe, se dice a sí mismo: quiero hacer estas cosas y debo hacerlas. Pero el hombre que sabe dice: esto que en mí desea no soy yo, y debe esperar. A menudo, cuando se presenta la oportunidad de ayudar a alguien, el cuerpo incita a pensar: ¿cuánto esfuerzo? ¿Será esto para mí? Que lo haga alguien más. Pero el hombre le repite a su cuerpo: no me estorbarás para hacer el bien. El cuerpo es vuestro animal, el caballo en el que cabalgáis. Por tanto, debéis tratarlo bien y cuidarlo. No debéis fatigarle, debéis alimentarlo adecuadamente, con alimentos y bebidas puras solamente, y mantenerlo siempre escrupulosamente limpio, incluso de la más leve mancha de polvo, porque sin un cuerpo perfectamente limpio y saludable, no podéis realizar el arduo trabajo de preparación, no podéis soportar su constante tensión, pues tenéis que ser siempre vosotros los que controléis el cuerpo, no que éste os controle a vosotros. El cuerpo astral tiene sus deseos, docenas de ellos. Quiere que os enfadéis, que digáis palabras hirientes, que sintáis celos, que codiciéis el dinero, que envidiéis a los demás, sus posesiones, que sucumbáis a la depresión. El cuerpo astral quiere todas estas cosas y muchas más. No porque desee perjudicaros, sino porque a él le gustan las vibraciones violentas y le gusta cambiarlas constantemente. Pero vosotros no deseáis ninguna de estas cosas y por lo tanto tenéis que saber distinguir entre vuestros deseos y los de vuestro cuerpo. Vuestro cuerpo mental desea pensar orgullosamente que es algo aparte, pensar mucho en sí mismo y poco los demás. Incluso, aun cuando lo hayáis alejado de las cosas mundanas, todavía trata de planear para sí, de haceros pensar en vuestro propio progreso, en vez de pensar en la labor de los maestros y en ayudar a los demás. Cuando meditéis, tratará de haceros pensar en las diferentes cosas que él desea, en vez de pensar en la única cosa que vosotros queréis. Vosotros no sois esa mente, sino que ella está a vuestro servicio, y así, también en este caso, es necesario el discernimiento. Debéis vigilar constantemente si no queréis fracasar. El ocultismo no transige entre lo recto y lo equivocado. Cueste lo que cueste, debéis hacer lo que es justo. Lo que sea injusto no debéis hacerlo. No importa lo que el ignorante pueda decir o pensar. Debéis estudiar en profundidad las leyes ocultas de la naturaleza y cuando las conozcáis, debéis adaptar vuestra vida a ellas, utilizando siempre la razón y el sentido común. Debéis distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es, firmes como una roca cuando se trate de lo justo y de lo injusto. Ceded siempre ante los demás en cosas que no tengan importancia, porque debéis ser siempre amables y bondadosos,
razonables y complacientes, concediendo a los demás la misma entera libertad que necesitáis para vosotros mismos. Tratad de daros cuenta de qué es lo que vale la pena que hagáis y recordad que no debéis juzgar las cosas por su tamaño. Es mucho más meritorio hacer una cosa pequeña que sea de utilidad inmediata para el trabajo del maestro que hacer otra de grande que el mundo considere buena. Debéis distinguir no solo entre lo útil y lo inútil, sino entre lo más útil y lo menos útil. Alimentar a un pobre es una obra buena, útil y noble, pero alimentar su alma es más útil que alimentar su cuerpo. Cualquier persona rica puede alimentar el cuerpo, pero solo aquellos que saben pueden alimentar el alma. Si vosotros sabéis, vuestro deber es ayudar a los demás a saber. A pesar de los sabios que podéis ser ya, en este sendero tenéis mucho que aprender, tanto que también aquí es preciso el discernimiento, y debéis pensar con mucho cuidado qué es lo que vale la pena aprender. Todo conocimiento es útil, y llegará día en que tendréis todo el conocimiento, pero mientras solo tengáis una parte, procurad que ésta sea la parte más útil. Dios es sabiduría, tanto como amor, y cuanta más sabiduría tengáis, más podéis manifestar de él. Estudiad pues, pero estudiad primero aquello que más os ayudará a ayudar a los demás. Ocuparos pacientemente de vuestros estudios, no para que los hombres puedan pensar que sois sabios, ni siquiera para que podáis tener la satisfacción de ser sabios, sino porque solo el sabio puede ayudar sabiamente. Por mucho que deseéis ayudar, si sois ignorantes, podéis hacer más mal que bien. Debéis distinguir entre lo verdadero y lo falso. Debéis aprender a ser veraces en todos los sentidos, en pensamiento, palabra y obra. Primero en pensamiento, y eso no es fácil, porque en el mundo hay muchos pensamientos falsos, muchas supersticiones absurdas, y nadie que esté esclavizado por ellas puede progresar. Por tanto, no debéis sostener una idea solo porque otros la sostienen, ni porque se haya creído en ella durante siglos, ni porque esté escrita en algún libro que los hombres tengan por sagrado. Debéis pensar al respecto por vosotros mismos y pensar si es razonable. Recordad que aunque miles de personas estén de acuerdo sobre una cuestión, si no saben nada sobre ella, su opinión no tiene valor. El que quiere hollar en el sendero debe aprender a pensar por sí mismo, porque la superstición es uno de los mayores males del mundo, una de las tinieblas de las que debéis desembarazaros totalmente. Vuestros pensamientos sobre los demás deben ser honestos. No debéis pensar de nadie lo que no sabéis. No supongáis que los demás están siempre pensando en vosotros. Si un hombre hace algo que pensáis que os va a perjudicar, o dice algo que creéis que tiene que ver con vosotros, no penséis enseguida, lo ha hecho para ofenderme. Lo más probable es que no haya pensado en vosotros en absoluto, porque cada alma tiene sus propias tribulaciones y sus pensamientos giran principalmente alrededor de sí misma. Si una persona os habla airadamente, no penséis, me odia, trata de herirme. Probablemente alguien o algo ha hecho que se enfade, y como sucede que se ha encontrado con vosotros a su vez, descarga su cólera en vosotros. Él obra insensatamente, porque toda clase de enfado es una insensatez, pero por este motivo vosotros no debéis formar de él un juicio equivocado. Cuando os convertís en discípulos de maestro, siempre podéis poner a prueba la sinceridad de vuestro pensamiento, comparándolo con el suyo, porque el discípulo es uno con su maestro, y solo necesita integrar su pensamiento con el pensamiento del maestro para ver enseguida si concuerda. Si no es así, es que es un pensamiento malo, y el discípulo lo cambia al instante, porque el pensamiento del maestro es perfecto, porque él lo sabe todo. Los que todavía no han sido aceptados por él no pueden hacerlo, pero pueden ayudarse mucho parándose a menudo a pensar, ¿qué pensaría el maestro sobre esto? ¿Qué diría o qué haría el maestro en estas circunstancias? Porque nunca debéis hacer, decir o pensar lo que no podéis imaginar al maestro haciendo, diciendo o pensando. Hablando también debéis de ser verídicos, exactos y sin exageraciones. No atribuyáis nunca intenciones a otro, solo su maestro conoce sus pensamientos, y esa persona puede estar actuando por razones de las que no tenéis idea. Si oís contar una historia contra alguien, no la repitáis. Puede que no sea verdad, y aunque lo fuera, es más caritativo callar. Antes de hablar, pensadlo bien.
no sea que incurráis en inexactitudes. Sed sinceros en vuestros actos, jamás pretendáis ser distintos de los que sois, porque toda vanidad es un obstáculo para la luz pura de la verdad que debería brillar a través vuestro, como irradia la luz del sol a través del diáfano cristal. Debéis discernir entre el egoísmo y la generosidad, porque el egoísmo se presenta bajo muchas formas, y cuando pensáis que finalmente habéis acabado con él, en una de ellas, resurge en otra, tan potente como siempre, pero poco a poco estaréis tan imbuidos del pensamiento de ayudar a los demás que no quedará espacio ni tiempo para ningún otro pensamiento sobre vosotros mismos. También debéis distinguir en otro sentido. Aprended a reconocer a Dios en todos los seres y en todas las cosas, prescindiendo de lo malas que puedan parecer en su exterior. Podéis ayudar a vuestros hermanos por medio de lo que tenéis en común con ellos. Esto es, la vida divina. Enseñarles cómo despertarla en ellos, enseñarles cómo invocarla. Así rescataréis a vuestros hermanos del mal. 2. Hay muchas personas para quienes la cualidad de la carencia de deseos es difícil, porque sienten que ellos son sus deseos, que si prescinden de sus preferencias y sus aversiones, no quedará ningún yo. Pero estos son sólo los que no han visto al Maestro. A la luz de su sagrada presencia, todos los deseos mueren, excepto el deseo de ser como Él. Sin embargo, antes de que tengáis la felicidad de encontraros frente a frente con Él, podéis lograr, si queréis, la carencia de deseos. El discernimiento ya os ha mostrado que las cosas que más desean los hombres, como la riqueza y el poder, no valen la pena poseerlas. Cuando esto se siente realmente, y no son meras palabras, todo deseo por ellas cesa. Hasta aquí todo es sencillo, solo se precisa que lo comprendáis. Pero hay algunos que abandonan la persecución de los objetos terrenales solo para ganar el cielo o alcanzar la liberación personal de los renacimientos. No debéis caer en ese error. Si os habéis olvidado del yo por completo, no podéis estar pensando en cuándo se liberará ese yo o en qué clase de cielo tendrá. Recordad que todo deseo egoísta ata, por elevado que sea su objetivo, y hasta que no os hayáis liberado de él, no seréis completamente libres para dedicaros al trabajo del Maestro. Cuando todos los deseos del yo hayan desaparecido, todavía puede quedar el deseo de ver el resultado de vuestro trabajo. Si ayudáis a alguien, queréis ver hasta qué punto le habéis ayudado. Incluso tal vez queráis que aquel a quien habéis ayudado también lo vea y os lo agradezca. Esto sigue siendo deseo y además necesidad de confiar. Cuando derraméis vuestra fuerza para ayudar, tiene que haber un resultado, tanto si podéis verlo como no. Si conocéis la ley, sabéis que esto debe ser así. Por esto debéis obrar rectamente, por consideración a lo recto, no con esperanza de recompensa. Debéis trabajar por consideración al trabajo, no por la esperanza de ver el resultado. Debéis entregaros al servicio del mundo, porque lo amáis, y no podéis dejar de entregaros a él. No deseéis poderes psíquicos. Estos llegarán cuando el Maestro sepa que es mejor para vosotros que los tengáis. Forzarlos demasiado pronto a menudo produce como consecuencia mucha perturbación. Muchas veces al que los posee le engañan los falaces espíritus de la naturaleza. Os se envanece y piensa que él no puede equivocarse. Y en cualquier caso, el tiempo y la fuerza que emplea para conseguirlos podría emplearse en trabajar para los demás. Los poderes llegarán en el transcurso del desarrollo, deben llegar, y si el Maestro ve que sería útil para vosotros el que los tuvierais antes, os enseñará a desarrollarlos sin peligro. Hasta entonces, estáis mejor sin ellos. Debéis precaveros también contra algunos pequeños deseos que son corrientes en la vida diaria. No deseéis jamás brillar o aparecer como inteligentes. No tengáis ganas de hablar. Es bueno hablar poco. Todavía es mejor guardar silencio, a menos que estéis completamente seguros que lo que queréis decir es verdadero, bueno y provechoso. Antes de hablar, pensad cuidadosamente si lo que vais a decir posee estas tres cualidades,
Si no es así, no digáis nada. Es bueno llegar a acostumbrarse desde el primer momento a pensar cuidadosamente antes de hablar, porque cuando alcancéis la iniciación debéis fijaros en cada palabra, no sea que digáis lo que no debe decirse. Mucho de lo que se habla corrientemente es innecesario y necio. Cuando se trata de chismes es dañino. De modo que más vale que os acostumbréis a escuchar, más bien que hablar. No expongáis opiniones a menos que se os pidan directamente. En resumen, pues, las cualidades son saber, osar, querer y callar, y la última de las 4 es la más dura de todas. Otro deseo común que debéis reprimir seriamente es el de inmiscuiros en los asuntos de los demás. Lo que otro haga o diga o crea no es cuestión vuestra, y debéis aprender a dejarle completamente solo. Él tiene perfecto derecho a pensar, a hablar y a actuar libremente mientras no interfiera con los demás. Vosotros mismos reclamáis la libertad de hacer lo que creáis que es mejor. A él debéis concederle la misma libertad, y cuando la ejerza, no tenéis ningún derecho a hablar de él. Si pensáis que se equivoca y podéis hallar una oportunidad para decirle privadamente y de un modo delicado por qué pensáis así, es posible que podáis convencerle. Pero hay muchos casos en los que incluso eso sería una intervención inadecuada. Por ningún motivo debéis comentar la cuestión con una tercera persona, porque esa es una acción muy ruin. Si presenciáis un caso de crueldad hacia un niño o hacia un animal, vuestro deber es intervenir. Si veis que alguien quebranta las leyes del país, debéis informar a las autoridades. Si tenéis a vuestro cargo la instrucción de otra persona, puede ser deber vuestro hablarle amablemente de sus faltas. Excepto en esos casos, no os metáis en los asuntos de los demás y aprended la virtud del silencio. 3. Las 6 reglas de conducta que se requieren particularmente, el maestro las expone como sigue. 1. Dominio de la mente. 2. Dominio de la acción. 3. Tolerancia. 4. Alegría. 5. Aspiración única. 6. Confianza. Sé que algunas de estas cualidades se traducen a menudo de un modo diferente, como ocurre con los nombres de las cualificaciones, pero en todos los casos utilizo los nombres que el maestro mismo empleó al explicármelas. 1. Dominio de la mente. La cualidad de carencia de deseos nos indica que el cuerpo astral debe de ser dominado. También indica lo mismo por lo que respecta al cuerpo mental. Significa dominio del temperamento, a fin de que no sintáis cólera o impaciencia. Dominio de la mente, para que los pensamientos sean siempre serenos y tranquilos, y a través de la mente. Dominio de los nervios, para que estén lo menos alterados posibles. Esto último es difícil, porque cuando tratéis de prepararos para el sendero, no podéis evitar que vuestro cuerpo se vuelva más sensible, de modo que sus nervios se alteran fácilmente ante cualquier sonido o impresión y registran agudamente cualquier impacto, pero debéis hacer todo lo posible. La mente serena significa también valor para que podáis enfrentaros sin miedo a las pruebas y dificultades del sendero. Significa también firmeza, para no tomar en serio los contratiempos que se presentan en la vida de cada uno y evitar la continua ansiedad por las cosas triviales en las que mucha gente desperdicia la mayor parte de su tiempo. El maestro enseña que no importa lo más mínimo lo que le alcance a uno desde el exterior: tristeza, disgustos, enfermedades, pérdidas. Todas estas cosas no deben significar nada para él, ni debe permitir que afecten la serenidad de su mente. Son el resultado de acciones pasadas, y cuando llegan tenéis que soportarlas de buena gana, recordando que todo mal es transitorio y que vuestro deber es permanecer siempre alegres y serenos. Eso pertenece a vuestras vidas anteriores, no a esta. No podéis alterarlo, así que es inútil preocuparos por ello. Pensad más bien en lo que estáis haciendo ahora, lo cual estructurará los acontecimientos de vuestra próxima vida, porque eso sí que podéis cambiarlo. No os abandonéis jamás a la tristeza o a la depresión. La depresión es mala, porque contagia a los demás y hace que sus vidas sean más penosas, a lo cual no tenéis ningún derecho. Por esa razón, si alguna vez os alcanza, liberaros de ella enseguida. También, en otro sentido,
debéis controlar vuestro pensamiento. No permitáis que se vaya a la deriva. Sea lo que fuera lo que estáis haciendo, poned vuestra atención en ello, para que pueda quedar a la perfección. No dejéis que vuestra mente divague. Antes bien, tened siempre buenos pensamientos en su trasfondo, dispuestos a salir en el momento en que esté libre. Utilizad el poder de vuestro pensamiento cada día con buenos propósitos. Sed una fuerza en la dirección de la evolución. Pensad cada día en alguien a quien conocéis que esté triste o que sufra, o que necesite ayuda, y enviadle pensamientos de amor. Apartad vuestra mente del orgullo, porque el orgullo es hijo de la ignorancia. El que no sabe cree que es grande, que ha hecho esta o aquella cosa importante. El sabio sabe que solo Dios es grande, que toda obra bien hecha es solo Dios quien la hace. 2. Dominio de la acción. Si vuestra mente es lo que debería ser, tendréis pocas preocupaciones con vuestros actos. Sin embargo, recordad que para ser útiles a la humanidad, el pensamiento debe traducirse en acción. Para el buen trabajo no debe existir la indolencia, sino una actividad constante. Pero tiene que ser vuestro propio deber el que hagáis, no el de otra persona, a menos que sea con su permiso y con objeto de ayudarla. Que cada uno haga su propio trabajo, a su propia manera. Estad siempre dispuestos a ayudar donde haga falta, pero sin interferir nunca. Para muchas personas, lo más difícil de aprender en el mundo es ocuparse de sus propios asuntos, pero eso es precisamente lo que debéis hacer, porque si tratáis de empezar una labor más elevada, no debéis olvidar vuestros deberes ordinarios, porque hasta que estos no se han hecho, no estaréis libres para hacer otro servicio. No debéis comprometeros con nuevos deberes en el mundo, pero aquellos que tenéis a vuestro cargo debéis cumplirlos debidamente, todos los deberes evidentes y razonables que vosotros mismos aceptáis, es decir, no debéis imaginaros que los demás traten de imponeros. Si vais a hacer su trabajo, tenéis que realizar el trabajo ordinario mejor que los demás, no peor, porque también debéis hacer eso por consideración a él. 3. Tolerancia. Debéis sentir una tolerancia perfecta hacia todos y un sincero interés por las creencias de los que profesan otra religión, tanto como por la que vosotros profesáis, porque su religión es un camino hacia lo más elevado, igual como lo es la vuestra, y para ayudar en todo tenéis que comprenderlo todo. Pero para adquirir esa tolerancia perfecta, primero debéis liberaros del fanatismo y de la superstición. Debéis aprender que no es necesaria ninguna ceremonia, tampoco penséis que, de alguna manera, sois mejores que los que no lo practican. Sin embargo, no debéis condenar a los demás que todavía necesitan las ceremonias. Que hagan lo que quieran, solo que ellos no deben interferir con vosotros que conocéis la verdad. No deben tratar de obligaros a aquello que vosotros ya habéis superado. Sed indulgentes con todos, sed bondadosos con todos. Ahora que vuestros ojos se han abierto, algunas de vuestras antiguas creencias, de vuestras viejas ceremonias, puede que os parezcan absurdas, tal vez en realidad lo sean realmente. Sin embargo, aunque ya no toméis parte de ellas, respetarlas, en consideración a las buenas almas para las que todavía son importantes. Las ceremonias ocupan su lugar, tienen su utilidad, son como esas líneas que os sirvieron de pauta en vuestra niñez para escribir derecho y parejo, hasta que aprendisteis a escribir mucho mejor y más libremente sin ellas. Hubo un tiempo en que las necesitasteis, pero ahora este tiempo ha pasado. Un gran instructor escribió una vez: cuando era niño, hablaba como un niño, comprendía como un niño, pensaba como un niño, pero cuando me hice hombre, abandoné las cosas infantiles. Sin embargo, el que ha olvidado su niñez y ha perdido su simpatía por los niños, no es el hombre que puede enseñarles o ayudarles. Así que miradlo todo con bondad, con amabilidad, con tolerancia. Pero por encima de todo, miradlos a todos de la misma manera, budistas o hindúes, jaínos o judíos, cristianos o mahometanos. 4. Alegría. Debéis soportar vuestro karma de buena gana, cualquiera que éste sea, aceptando como un honor
que el sufrimiento os alcance, porque esto demuestra que los señores del karma piensan que sois merecedores de ayuda. Por duro que sea, agradeced que no sea peor. Recordad que sois de poca utilidad para el maestro, hasta que vuestro mal karma esté agotado y seáis libres. Al ofreceros a él, habéis pedido que vuestro karma se acelere, y por eso ahora, en 1 o 2 vidas, y a base de esfuerzo dejaréis cancelado lo que de otro modo podría haber alcanzado hasta cientos de ellas. Pero para sacar el mejor partido posible de ello, debéis soportarlo con alegría, contentos. Una cuestión más: debéis ahuyentar todo sentimiento posesivo. Puede que el karma os arrebate las cosas que más queréis, incluso las personas a las que más amáis. Aún así, debéis estar contentos, dispuestos a desprenderos de cualquier cosa y de todo. A menudo el maestro necesita derramar su fuerza sobre los demás, a través de su servidor. No puede hacer eso si el servidor se hunde en la depresión, de modo que la regla debe ser el contentamiento. 5. Aspiración única. Lo único que tenéis que tener presente es realizar el trabajo del maestro. De cualquier otra cosa que pueda presentarse en el camino de vuestras ocupaciones, esto al menos no debéis olvidarlo nunca. Sin embargo, de todo lo que pueda llegaros y que sea beneficioso para todos, la labor desinteresada es el trabajo del maestro, y debéis llevarla a cabo por él. Y debéis poner toda vuestra atención en cada parte de la misma a medida que la realicéis, para que pueda ser lo más perfecta posible. Ese mismo maestro escribió también: sea lo que fuera lo que hagáis, hacerlo de corazón, para el Señor y no para los hombres. Pensad en cómo haríais una parte del trabajo si supierais que el maestro iba a venir enseguida a verlo. Así es como debéis hacer todo vuestro trabajo. Aquellos que saben más sabrán mejor lo que esta expresión significa. Y hay otra como esta, mucho más antigua: todo lo que trates de hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Aspiración única significa también que nada os desviará nunca, ni siquiera por un instante, del sendero que habéis emprendido. Ni tentaciones, ni placeres, ni siquiera los efectos de este mundo deben apartaros jamás de él, porque vosotros mismos debéis convertiros en uno con el sendero. Este debe formar parte de vuestra naturaleza, de tal modo que lo sigáis sin necesidad de pensar en él y no podáis desviaros. Vosotros, vuestras mónadas, lo han decidido. Abandonarlo sería abandonaros a vosotros mismos. 6. Confianza. Debéis confiar en vuestro maestro. Debéis confiar en vosotros mismos. Si habéis visto al maestro, confiaréis en él hasta el máximo, a través de muchas vidas y muertes. Si no le habéis visto, debéis tratar de pensar y de confiar en él constantemente, porque si no lo hacéis, ni siquiera él puede ayudaros. A menos que exista una absoluta confianza, no puede establecerse una corriente perfecta de amor y de poder. Debéis confiar en vosotros mismos. ¿Decís que os conocéis demasiado bien? Si realmente lo creéis, no os conocéis. Solo conocéis la débil apariencia externa que a menudo ha caído en el fango. Pero vosotros, el verdadero yo, sois una chispa del mismo fuego divino. Y Dios, que es todopoderoso, está en vosotros. Y por eso no hay nada que vosotros no podáis hacer si queréis. Deciros a vosotros mismos: lo que el hombre ha hecho, el hombre puede hacer. Soy un hombre, luego también soy Dios en el hombre. Puedo hacer esto y lo haré, porque vuestra voluntad debe ser como el acero templado, si queréis hollar el sendero. 4. De todas las cualidades, el amor es la más importante, porque si es lo suficientemente fuerte en el hombre, le obliga a adquirir las restantes, y todas las restantes sin él jamás serían suficientes. A menudo el amor se manifiesta como un intenso deseo de liberación del ciclo de nacimientos y muertes, y de esa unión con Dios, pero expresado así suena egoísmo, y solo nos proporciona una parte del significado. No se trata tanto de deseo como de voluntad, propósito, determinación. Para lograr resultados, este propósito debe llenar toda nuestra naturaleza, de modo que no quede espacio para ningún otro sentimiento.
En realidad es la voluntad de ser uno con Dios, no para poder escapar de las fatigas y al sufrimiento, sino para que, por vuestro profundo amor hacia Él, podáis actuar con Él y tal como Él lo hace, porque Él es amor. Vosotros, si queréis llegar a ser uno con Él, debéis estar llenos de un perfecto altruismo y también de amor. En la vida diaria esto significa dos cosas. Primero, que tenéis que tener cuidado para no dañar a ningún ser viviente. Segundo, que siempre estéis alerta para cualquier oportunidad de ayuda. Primero, no dañar. Hay 3 pecados que producen más daño que todos los demás en el mundo: la murmuración, la crueldad y la superstición, porque son pecados contra el amor. El hombre que quiere llenar su corazón con el amor de Dios debe guardarse constantemente de estos 3 pecados. Veamos lo que hace la murmuración. Esta empieza con un mal pensamiento, y esto ya es un crimen en sí, porque en cada uno y en cada cosa está el bien. En cada uno y en cada cosa está el mal. A ambos podemos fortalecerlos pensando en ello, y de esta manera podemos ayudar o podemos obstaculizar la evolución. Podemos hacer la voluntad del Logos o podemos resistirnos a él. Si pensáis mal de otro, estáis haciendo al mismo tiempo 3 cosas malas. 1. Estáis llenando vuestros alrededores con malos pensamientos en lugar de buenos, y así estáis aumentando el dolor del mundo. 2. Si en esta persona hay el mal que vosotros pensáis, lo estáis fortaleciendo y alimentando, y de este modo estáis contribuyendo a que vuestro hermano sea peor en lugar de ser mejor. Pero generalmente el mal no está allí, y vosotros solo lo habéis imaginado. Entonces vuestro avieso pensamiento tienta a vuestro hermano a obrar mal, porque si todavía no es perfecto, podéis hacer que sea lo que habéis pensado de él. 3. Llenáis vuestra propia mente con pensamientos malos en lugar de buenos, y así obstaculizáis vuestro propio desarrollo y os convertís, para aquellos que puedan verlo, en un objeto feo y desagradable en lugar de uno bello y amable. No contento con haberse perjudicado a sí mismo y a su víctima, el chismoso trata con todas sus fuerzas de hacer partícipes a los demás de su crimen. Se afana en explicarles su historia malévola, esperando que ellos la crean, y luego se unen a él derramando los malos pensamientos sobre la pobre víctima. Y eso sucede un día y otro, y no lo hace un solo hombre, sino miles de ellos. ¿Empezáis a daros cuenta de cuán terrible es este pecado? Debéis evitarlo completamente. No habléis nunca mal de nadie. Negaros a escuchar cuando alguien habla mal de otro, pero decirle amablemente: tal vez eso no sea cierto, e incluso si lo es más caritativo no hablar de ello. Pasemos a la crueldad. Esta es de 2 clases: intencionada o sin intención. La crueldad intencionada es producir dolor a otro ser viviente deliberadamente, y este es el mayor de todos los pecados, la obra del demonio más que la del hombre. Diréis que ninguna persona podría hacer una cosa así, pero los hombres lo han hecho a menudo y aún lo siguen haciendo cada día. Los inquisidores lo hicieron, muchas personas religiosas lo hicieron en nombre de su religión. Los viviseccionistas lo hacen, muchos maestros de escuela lo hacen habitualmente. Todas estas personas tratan de excusar su brutalidad diciendo que es la costumbre. Pero un crimen no deja de ser un crimen porque muchos lo cometan. El karma no tiene en cuenta la costumbre, y el karma de la crueldad es el más terrible de todos. En la India, al menos, no puede aceptarse ninguna excusa para esas costumbres, porque el deber de indañabilidad es muy conocido de todos. El destino de la persona cruel debe recaer también sobre todos los que salen intencionadamente a matar a las criaturas de Dios y lo llaman deporte. Ya sé que cosas como esas vosotros no las haríais, y que por respeto al amor de Dios, cuando se presente la oportunidad, hablaréis claramente contra ellas. Pero hay crueldad hablando y actuando, y una persona que dice una palabra con intención de herir a otra es culpable de este crimen. Tampoco eso lo haríais vosotros, pero algunas veces una palabra dicha sin pensar hace tanto daño como una
llena de malicia, de modo que debéis vigilar contra la crueldad no intencionada. Normalmente esto ocurre por falta de reflexión. Un hombre está lleno de orgullo y codicia, que ni siquiera piensa nunca en el sufrimiento que causa a los demás, pagándoles poco o haciendo pasar privaciones a su esposa y a sus hijos. Otro piensa solo en su propio placer y le importa poco cuántas almas y cuántos cuerpos arruina para satisfacerlo. Solo por evitarse unos cuantos minutos de molestia, un hombre deja de pagar a sus trabajadores el día que les corresponde, sin pensar en las dificultades que esto supone para ellos. Así pues, muchos sufrimientos es por falta de atención, por olvidar que una acción afectará a los demás, pero el karma nunca olvida y prescinde del hecho de que el hombre se olvide. Si deseáis entrar en el sendero, debéis pensar en las consecuencias de lo que hacéis, para no pecar de crueldad por negligencia. La superstición es otro mal poderoso y ha causado crueldades terribles. El hombre, que es esclavo de ella, desprecia a los otros que son más sabios, trata de obligarles a hacer lo que él hace. Pensad en la atroz carnicería producida por la superstición de que los animales deben ser sacrificados, y por la superstición todavía más cruel de que el hombre necesita la carne para alimentarse. Pensad en el trato de la superstición ha dispensado a las clases más pobres de nuestra querida India, y ved en esto de qué manera esta cualidad negativa puede engendrar una crueldad despiadada, incluso entre aquellos que conocen el deber de la fraternidad. Los hombres han cometido muchos crímenes en nombre del Dios del amor, empujados por esta pesadilla de la superstición. Por lo tanto, tened cuidado de que no quede en vosotros ni el más mínimo vestigio de la misma. Tenéis que evitar estos tres grandes crímenes, pues son fatales para todo progreso, porque pecan contra el amor. Pero no solo debéis absteneros del mal, debéis ser activos para prodigiar el bien. Debéis estar tan llenos de intenso deseo de servicio que estéis siempre atentos para prestarlo a vuestro alrededor, no solo a los hombres, sino incluso a los animales y a las plantas. Debéis prestarlo en las pequeñas cosas de cada día, para que se convierta en hábito, de modo que no desperdiciéis la extraordinaria oportunidad cuando se presente de hacer cosas importantes, porque si anheláis ser uno con Dios, no es para vuestro propio beneficio, es porque podéis ser un canal a través del cual su amor pueda derramarse hasta alcanzar a vuestros semejantes. El que se encuentra en el sendero no vive para él, sino para los demás. Se ha olvidado de sí mismo para poder servirles. Es como una pluma en la mano de Dios, a través de la cual puede fluir su pensamiento y encontrar por sí mismo una expresión aquí abajo, lo cual, sin una pluma, no podría hacerse. Sin embargo, al mismo tiempo, también es una pluma de fuego viviente, irradiando sobre el mundo el amor divino que llena su corazón. La sabiduría que os capacita para ayudar, la voluntad que dirige la sabiduría, el amor que inspira la voluntad. Estas son vuestras cualidades: voluntad, sabiduría y amor. Son los tres aspectos del Logos. Y vosotros, que deseáis alistaros a su servicio, debéis ser la expresión de estos tres aspectos en el mundo. La sabiduría que os capacita para ayudar, la voluntad que dirige la sabiduría, el amor que inspira la voluntad. Estas son vuestras cualidades: voluntad, sabiduría y amor. Son los tres aspectos del Logos. Y vosotros, que deseáis alistaros a su servicio, debéis ser la expresión de estos aspectos en el mundo. Aguardando la palabra del Maestro, atentos a la recóndita luz, escuchando para captar sus mandatos en medio mismo de la lucha, reconociendo su más sutil indicio a través de las cestas de la multitud, escuchando su más leve susurro por encima del ruidoso canto de la tierra.